¿Qué hubo? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este pequeño espacio acá en la sala de mi apartamento donde grabo también Literatus, en el que pienso hablar de las lecturas que hice cada mes. Voy a empezar con abril. Tengo que advertir que este mes siento que leí más de lo que suelo leer, pues de forma regular los meses. Primero porque tenía feria del libro y segundo pues porque tenía varias cosas de literatos, entonces pues por eso mi índice de lectura subió un poco, me dio un poco de debate, pero sí, no suelo leer tantos libros. Este mes leí 5 libros de los cuales voy a estar hablando a continuación. Leí una novela, leí 3 libros de cuentos y un ensayo narrativo que me explotó la cabeza y fue muy interesante. El último libro que leí fue el que más me gustó. Están en orden de lectura, no es una estrategia para que se queden hasta el final del video, simplemente es como los fui leyendo, entonces así se los voy a ir contando. El primero se titula Querido muerto mío y es de Felipe Núñez Mestre. Este es el segundo libro que él publica. El primero fue un libro de cuentos que se llama Todos somos islas y con el cual ganó el Casa de las Américas. No sé si estoy diciendo mal ese nombre del concurso, pero bueno, es un concurso muy importante de Cuba y se lo ganó con ese libro de cuentos. Y esta entonces es su segundo libro y ya es una novela. Felipe Núñez Mestre es un autor muy joven, tiene 32 años. Se está hablando mucho de él porque está haciendo las cosas muy bien. Si no me equivoco, él fue el ganador o es todavía el ganador más joven del concurso de la cueva. Para los que no saben, el concurso de la cueva es como el concurso a cuento único más importante de Colombia, siento yo, y él se lo ganó a los 23 años. Nadie ha podido superarlo, me parece que es una locura lo que hizo. Ese cuento está dentro del libro de cuentos de él que se llama Todos somos islas. Núñez Mestre para mí es el reflejo de ganarse un lugar en este mundo tan estrecho de la literatura por el camino más difícil y a la vez el más teso. Es decir, hay muchos caminos para ganarse un lugar en la literatura. Uno de ellos es que uno lo publique una editorial grande porque ve que uno tiene talento, porque les gusta el manuscrito o porque ven que uno tiene una comunidad interesante y puede ser un buen producto para el mercado. Eso pasa. También existe el camino de que uno conozca a alguien muy importante, por ejemplo, y ese alguien muy importante uno lo ayude. Eso siempre también sucede y ese camino es válido, ¿por qué no? También está la autopublicación, que es un camino muy difícil, sobre todo para ganarse un lugar en el mundo de la literatura, porque autopublicarse es muy sencillo. Uno simplemente pues lo publica en Amazon, por ejemplo, y ahí verá uno qué hace con ese libro, si logra llevarlo a las personas y hacerle como una estrategia de marketing que haga que hayan lectores o que lectores lleguen a él. Pues es un camino, también es difícil. Ahora, está el camino que ha seguido Felipe Núñez Mestre, que por eso digo para mí es el más teso, y es ganar y estar de finalista en todos los concursos importantes. Bueno, no en todos, pero en la gran mayoría. Entonces, como les digo, con Todos somos islas, él ganó el Casa de las Américas, también había ganado el concurso de la cueva, pues unos años antes, y ahora, todo esto lo cuento es porque ahora con este libro, con Querido muerto mío, él quedó de finalista en el concurso de novela de Clarín, que es un concurso literario de novela muy importante en Argentina. O sea, no fue cualquier cosa lo que él logró, y por ser finalista de este concurso, su manuscrito original, que era distinto a este, y ya hablaremos de eso, lo leyeron personajes como Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, de la que hablaré ahora, y nada más ni nada menos también que el chileno Fuguet. Incluso Fuguet le escribió diciéndole que en gran medida la novela no había ganado porque los jurados, es decir, ellos tres, sintieron que al libro le hacía falta algo de edición. Porque es que claro, yo tuve la oportunidad de hablar con Felipe sobre la novela en la presentación que hicimos en Santo y Seña, y él ahí contaba que él no había podido editar la novela cuando la mandó a Clarín. Ahora, cuando empieza a hacer el proceso con Rey Naranjo, que es el que publica esta novela, pues ahí sí hacen un proceso ya mucho más juicioso de edición con lo que él de verdad quería, y la novela termina convertida en esto. La novela era mucho más larga y mucho más compleja según lo que entendí. Entonces imagínense, Felipe Núñez Mestre está sonando muchísimo también es por eso, porque es que él en el camino más difícil está sobresaliendo. Ahora sí, hablemos de esta novela. Querido muerto mío es una novela que, a diferencia del libro de cuentos Todos somos islas, tiene una apuesta mucho más narrativa que estética, y eso es importante decirlo porque esta novela es mucho más fácil de leer que sus cuentos. En los cuentos uno ve un Felipe Núñez Mestre que tiene unas intenciones muy claras en términos de técnica narrativa, que eso hace muchas veces que los cuentos sean difíciles de leer porque conceptualmente están muy cargados. Él tiene unas búsquedas muy específicas que hacen que para leer los cuentos haya que esforzarse más. Hay como lector que
hacer un ejercicio distinto. En Querido Muerto Mío uno ve que él cambia un poco el foco y lo que busca es que la historia sea lo suficientemente atrapante y atractiva para que el lector simplemente vaya fluyendo con ella, como una marea que lo va llevando a uno y lo logra, pues a mí me parece que lo logra muy bien. Felipe de verdad escribe, pues tiene una gran pluma, el argumento de la novela es bacano, tiene una estructura que también es muy interesante esta novela porque yo lo que pensaba es que uno podría coger la estructura que ellos plantearon acá y la podría cambiar de muchas maneras y seguiría funcionando. Entonces eso debió haber sido un reto que les salió muy bien. La novela nos habla sobre varios temas, pero yo creo que uno que a mí me llamó mucho la atención es como este deseo de ser mejor que nuestros padres. Uno de los personajes principales de la novela tiene esa consigna todo el tiempo en su pensamiento, que tiene que ser mejor que su padre, que no quiere ser como su padre. También nos habla sobre la guerra, el ejército, los soldados, ese amor a la patria, lo que significa dejar la vida así por un país e incluso lo que significa para los soldados después de retirados o porque les dan de baja, porque ya no ven bien o por cualquier problema que tengan, buscar una vida después de eso, ¿no? Es como esos deportistas que dicen que después de dejarlo todo en el deporte, tipo Michael Phelps o incluso los futbolistas, y tenían o estaban acostumbrados a una vida tan específica, con cronogramas de levantarse por la mañana, hacer ejercicio, tener todo tan medido y después pasar a no hacer nada, pues empiezan a enloquecer. Y a los militares les pasa algo pues parecido. Y además de eso vemos que muchos de ellos terminan ayudando en una de las revoluciones de Haití. Es un libro, una novela que, como les digo, es muy grata de leer, uno goza con ella. Como casi todas las cosas que le he leído a Felipe Núñez Mestre, hay un componente ahí de lo Caribe, ¿no? La costa. Entonces acá también se ve y está muy bien manejado. Es una novela que les recomiendo mucho y además porque creo que Felipe Núñez Mestre va a dar mucho de qué hablar. Entonces está bueno leerlo ahora que está como empezando a publicar para que lo tengan en el radar. El segundo libro que me leí es El buen mal de Samantha Schweblin, que es un libro de cuentos. Fue publicado por lo menos acá en Colombia por Penguin Random House. Creo que en Europa no lo publica Penguin, sino otras editoriales. No sé bien cómo es ese tema. Pero bueno, para los que me conocen y oyen literatura saben que yo siempre hablo de Samantha Schweblin porque Samantha Schweblin es una autora que yo admiro demasiado, que me he leído casi todos sus libros. Creo que el único que no me he leído es Kentucky's, que no estoy seguro si es una novela, creo que es una novela. De resto me he leído todos sus libros, la novela corta también que es Distancia de Rescate, sus libros de cuentos y demás. Y a mí hay una cosa que me impresiona de Samantha Schweblin todavía y es que no decepciona. Este libro de cuentos es una locura. Es que si yo no hubiera leído el último libro que les voy a presentar, este sin duda sería mi libro favorito del mes, porque es que Samantha Schweblin no solo es una muy buena narradora, porque sus cuentos están muy bien pensados, las historias están muy bien construidas y hechecitas, sino que ella también tiene como esta idea de los conceptos, de apretar el cuento, de que las cosas todo tenga una funcionalidad muy específica y le dé profundidad a lo que nos está diciendo. Además, narrativamente hablando, hay una cosa que me impresionó acá que yo creo que no había visto, de pronto no había parado bolas o no había puesto atención mientras leía otros cuentos de otros autores y demás, y es que hay muchos que están narrados en presente, pero es una trampa. Es una trampa porque los hechos ya pasaron, es como si desde el futuro ella estuviera narrando el pasado, pero ese pasado lo narrara en presente. Y eso es una estrategia que me pareció muy extraña, pero también muy útil y muy poderosa. En este libro de cuentos hay dos que me gustaron, sí, fueron mis favoritos. Uno de esos es Ojo en la Garganta, es un cuento largo, al mejor estilo de Aliento Cavernario, que es como el cuento que uno siempre oye y que la gente siempre habla de ese cuento de Samantha Schweblin porque es una cosa demencial, espectacular. Y Ojo en la Garganta me sucedió algo muy parecido que cuando leí Aliento Cavernario, y es que quedé agitado porque es un cuento largo que cada página le está sacando a uno el aire, lo tiene asfixiado. Samantha Schweblin lo coge a uno rápido del cuello y no lo suelta, y eso pues muy pocos lo logran,
y a mí me parece que Samantha Schweblin lo hace muy bien. Es un libro de cuentos de verdad muy bello, muy bien construido. Y el segundo cuento que me gustó muchísimo es La mujer de Atlántida, que también es un cuento largo, que también es un cuento que ella maneja muy bien eso de abrir preguntas para aplazar respuestas. Y dentro de todos los cuentos vemos una cosa que me parece a mí es muy de Samantha Schweblin, y son los finales. Samantha Schweblin es una maestra para hacer finales poderosos. ¿Por qué? Porque sus finales casi siempre son abiertos, pero que sean abiertos no significa simplemente que quedó abierta la historia y ya. No, en el caso de ella es que le permiten a uno como lector, y más que le permiten, lo obligan a uno como lector tomar una postura frente a la historia, decidir uno con lo que leyó y revisando de nuevo la lectura, qué cree que fue lo que pasó, qué cree que fue lo que terminó el cuento y por qué termina así y por qué el cuento va a eso o no va a eso. Ella es experta en hacer esos finales, le funcionan muy bien, y este libro de cuentos pues es un fiel reflejo de eso. Además, ya para ir cerrando, El buen mal de Samantha Schweblin, que está más que recomendado, les digo que es impresionante ver que ella sigue escribiendo cuentos tan poderosos, como le sucedió a María Enríquez con su último libro de cuentos, que yo no he leído, pero que fue muy criticado. También es que sacar tantos cuentos buenos es difícil, y Samantha Schweblin lo sigue logrando. El tercer libro fue Somos gente bien, de Duván Bolívar. Es un libro muy bacano, con mucho humor, y yo estuve hablando con él sobre este libro para el Literatus. El episodio no ha salido, pero pues viene en camino. Fue una charla muy bacana en la que conocí también cómo es su método de escritura y cómo fue todo el tema, pues el proceso para llegar a este libro y que concursara en el Premio Cámara de Comercio de Medellín. Así como yo les digo siempre que para mí el concurso de cuento único más importante de Colombia es el de La Cueva, para mí el concurso más importante en Colombia a libro de cuentos es, para mí, sin dudas, el de Cámara de Comercio de Medellín. ¿Y por qué ese para mí es el más importante? Pues primero porque, claro, se llevan una buena plata, un buen botín. Pero más allá de eso, porque como siempre dicen ellos, la plata secundaria, lo más bacano de ese concurso es que al ganador lo publica Penguin Random House. Entonces, pues eso les permite también que el libro tenga un alcance distinto, ¿no? Que si, digamos, lo publica después una editorial independiente o simplemente no se publica, como muchas veces pasa, acá vemos que tiene un alcance distinto. Ese concurso pues tiene categoría de cuentos, que el ganador fue Duván Bolívar, pero también tiene categoría de novela, que la verdad no sé quién fue el ganador porque estoy metido es más en el tema de cuentos. Entonces Duván Bolívar se ganó ese concurso con este libro de cuentos. Y acá lo que vemos en este libro de cuentos es que hay una apuesta muy grande hacia los narradores en primera persona, que tienen todos los poderes. O sea, imagínense primeras personas con todos los poderes, y esos cuentos dentro de este libro que no están en primera persona sino que están en tercera persona, igual son muy ruidosos porque son narradores que están tan cargados y tan metidos que uno igual los oye ahí inmiscuyéndose, metiéndose para uno contarle las cosas. Hay mucho también de estrategias del cine dentro de este libro, lo cual también a mí me pareció muy bacano, y pues sí, una estrategia muy bien pensada por parte de Duván Bolívar. Pero más allá de eso, me parece a mí que lo que más tenemos en este libro de cuentos, que a mí siempre me parece increíble y lo agradezco por montones, es que es un cuento cargadísimo de humor. Está repleto de humor por todas partes. Es increíble. Además es un humor muy fino. Entonces está muy bien logrado. No es el humor, pues sí, así como ramplón o bobo, sino que es un humor fino, bien construido, que lo va llevando a uno también dentro de la narración. Por otra parte, acá hay algo que yo siempre digo en los talleres de escritura y cuando la gente me pregunta, que es muy importante, y es el ambiente narrativo. En estos cuentos habita el Caribe, habita la costa, y no es como que nos lo pone en la cara como vea, es que esto es la... No, sino que va corriendo por detrás, va dándole la ambientación a los cuentos, y lo hace de una manera, pues la verdad, fantástica, con mucha maestría, que se nota que sabe lo que está haciendo. En la conversación en Literatus, por ejemplo, descubrí que Duván es fanático, como yo, de Raymond Carver, entonces pues también fue muy bonito ver eso. Acá hubo dos cuentos que a mí me gustaron muchísimo. El primero, que
Se titula Un regalo especial y otro que también me gustó muchísimo que es No es otra tonta leyenda de horror. Entonces, Un regalo especial me gustó muchísimo porque nos muestra algo que es muy de Virginia Woolf y también de Joyce y también de Carolina Sanín, me parece. Así la gente la critique mucho, a mí me parece que ella es una escritora muy poderosa. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que tiene ese cuento? Es que el cuento temporalmente, la ventana de tiempo que vemos es un día. Y como nos enseñaron esos autores que ya mencioné, un día puede ser una vida entera incluso. Y en ese día lo que vemos es un personaje que se intenta suicidar, lastimosamente se intenta suicidar, pero no entendemos por qué. Y a medida que va avanzando el día, entendemos la razón detrás de por qué se quería suicidar. Y es un personaje muy joven, con 15 años y está cumpliendo años, pero su papá le tiene un regalo muy especial que a él lo tiene muy angustiado. Entonces es un cuento increíble, se lo recomiendo. Y el segundo que No es otra tonta leyenda de horror, que si no estoy diciendo mal el nombre, creo que sí es así, No es otra tonta leyenda de horror. Me gusta en específico porque primero tiene una imagen muy bonita que es la de un niño que va en bicicleta a cobrarle a las madres que la abuela del niño ayudó a parir, porque la madre es como una partera. Pero más allá de eso, lo que me gusta de ese cuento, pues sí, además de esa imagen, es este concepto de cómo se construyen las verdades en las sociedades. Y es que a pesar de que se empiezan a morir ciertos personajes, y la gente encargada de salubridad viene a este lugar y les dice que es por culpa del agua, pues la sociedad ya había tomado la decisión de que simplemente era porque había una bruja en el pueblo y por eso la gente se estaba muriendo. Pareció muy bacano, muy bien narrado. La forma en que escribe Duan Bolívar pues es bastante poderosa porque él combina frases muy cortas, después con frases muy largas, con enumeración, con ejemplos, y le mete a uno la voz del narrador que uno simplemente como que termina después de leer el cuento hablando incluso como el narrador. Es una cosa increíble. Entonces, somos gente bien de Duan Bolívar, lo que les digo, va a estar dentro de poco la entrevista que tuve con él en Literatus para que estén muy atentos. El cuarto libro, que es el más raro de los que leí porque es un ensayo narrativo. Yo no suelo leer muchos ensayos narrativos y no es porque no me gusten, sino pues porque estoy leyendo cuento o novela normalmente. Pero bueno, tuve la oportunidad de leer este libro que se llama Carne Doliente, que fue escrito por David Fajardo Chica. Lo leí en realidad porque la gente de Planeta me invitó a presentarlo en la feria del libro, entonces pues lo leí muy atentamente para poder llevar preguntas interesantes y poder charlar con David Fajardo. David Fajardo, para que lo conozcan, es un filósofo colombiano muy estudiado que ha dedicado casi que, sí, toda su vida de estudio postdoctoral y demás a una pregunta básica y es ¿qué es el dolor? O centrada en ese tema, el dolor. Entonces es muy interesante porque pues yo no sé ustedes, pero yo nunca me pregunto por el dolor. Y acá él hace un acercamiento a eso y es preguntarse qué es el dolor. Pero ¿cómo lo hace para que no sea así, sí, un ladrillo, lo más aburrido del mundo, sino que él tuvo un problema mientras escribía este libro, que eso también me parece increíble, y es que le dio un dolor de ciática. Para los que saben de esos dolores de espalda, digamos yo hace unos años me gané una hernia discal jugando fútbol, hice un pase, me acuerdo perfecto, y después no me pude mover como por 3 meses hasta que un día me tocó decirle a un amigo que es médico que qué hacía y me mandó al doctor o al médico y ahí me dijeron que tenía una hernia discal. Bueno, para los que saben o no saben qué es el dolor de espalda imposibilita la vida, porque uno no puede hacer nada, uno no se puede sentar porque le duele la espalda, uno no puede estar parado porque también le duele, uno no puede caminar, no puede correr, no puede hacer absolutamente nada. Entonces él, con ese dolor de ciática, tuvo que escribir gran parte del libro parado, porque era la única manera en la que no sentía ese dolor. El acercamiento del libro es un acercamiento filosófico, claro, pero también histórico, de la medicina, también social, y todo con un tono muy tranquilo, muy relajado, muy bien escrito. O sea, es una prosa que se deja leer, no es un texto académico ni nada por el estilo, pero sí es un libro que enseña muchísimo y que pues nos pone también una pregunta que a mí me parece muy curiosa y que todavía no sabría responder, y es si el dolor está en la mente, pues en el cerebro, o el dolor está en el cuerpo. ¿Dónde creen ustedes que está el dolor? Y él revisa eso y nos cuenta su historia con la ciática y nos hace todos estos acercamientos con experimentos y demás que se han hecho a través de la vida para mostrarnos que la historia del dolor en las sociedades pues ha cambiado mucho, pero que el dolor básicamente de muchas maneras nos hace pues animales y humanos. Por eso es que es tan difícil pensar que los robots
aprendan a sentir dolor, porque el dolor tiene unas funciones específicas sobre el cuerpo humano, más allá de que, ay, que me quite la mano, no, el dolor también nos lleva a hacer cosas como a aprender y a sobrevivir en la vida. Entonces es muy interesante ver esto a través de la pluma de David Fajardo. Si a ustedes les gustan esa clase de temas, pues este libro está más que recomendado. Además, lo que les digo del tono, habla incluso de Hemingway, de Kafka, tiene un poco de Evangelion Neon Genesis, que es sí, como pues anime, me parece a mí. También tiene pedazos de La Sirenita, también tiene pedazos incluso de esta película que se llama 13 Going 30, creo que se llama en inglés. Entonces, pues es un libro muy agradable, muy bacano, que si le gustan esos temas, pues se lo súper recomiendo. Y el último libro que me leí este mes y que digo que fue el mejor que me leí es Hombre Caído de Fernando Aramburu. Fernando Aramburu es un autor español, mejor conocido por una novela muy famosa que ha sido traducida a más de 34 idiomas y pues sí, es como un bestseller, pero un bestseller de buena pluma. Y esa novela es Patria. Fernando Aramburu es de esos escritores que pues tiene ya mucha maestría, muchísima maestría, y estos cuentos son el fiel reflejo de eso. Pero a mí lo que más me gustó de Hombre Caído, y tengo que confesárselos, es que él no busca tampoco, sí, como aplanarlo a uno con técnicas narrativas, ni mostrarle a uno que él sabe escribir muy bien ni nada por el estilo. A él lo que más le interesa en este libro de cuentos es contar historias, sí, apasionantes, que uno dice, Dios mío, pero ¿qué estoy leyendo? ¿Este man para dónde va? E incluso hay muchos momentos en los que a mí me pasaba también por inocente, pues por atrevido, que yo decía, ya sé para dónde va este cuento. Y la siguiente página, Fernando Aramburu le metía, sí, un giro dramático que no me esperaba, todo cambiaba y ahora era, Dios mío, ¿para dónde vamos? ¿Este man qué está haciendo conmigo? Los cuentos, acá son 14, además nos muestran los callejones más bajos de la humanidad. Es que es una cosa impresionante porque los personajes que nos presenta acá, que no es que sea el asesino o sí, el violador, no, 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 para nada. Son personas comunes y corrientes, como usted, como yo, pero nos muestra también esos lados más oscuros de las personas. Hay un cuento que yo creo que fue el que más me gustó, en el que un personaje quiere suicidarse porque la vida no funciona, ya es adulto, la vida no le funcionó, no le dio la vida es muy difícil, ya está cansado y además de eso tiene un problema también de espalda, entonces está cansado, no quiere vivir más, pero tiene una gran preocupación y esa gran preocupación es que no quiere dejar a sus hijos sin plata. Y un amigo le hace una propuesta que es fantástica, es simplemente brillante y además de eso, en ese cuento vemos que la gente es muy mala, porque es que la gente en vez de decirle, oiga, no, no se suicide, no es así, ¿qué le pasa? La gente le decía, por favor, si lo va a hacer, hágalo rápido, pero ya no más con este tema que usted nos tiene descansados. Ese cuento es increíble. El otro cuento que también me gustó muchísimo se llama La Tercera Mano, y básicamente a un hombre, unos rumanos, le queman la cara con ácido y este hombre le pide al hermano que asesine a los rumanos, pero pasan muchas cosas dentro del relato que no les voy a contar para que después no digan que yo me la paso tirando spoilers y para que lo lean y se sorprendan igual que yo. Lo mejor de todo esto es que tuve la oportunidad en la Feria del Libro de entrevistar a Fernando Aramburu para Literatus. Ese capítulo debe estar saliendo esta semana, entonces para que estén atentos, porque la charla fue increíble. Fernando Aramburu es un man que sabe demasiado, que me dio clases también de construcción narrativa y que pues es una persona muy agradable, muy chistosa también, entonces tiene un sentido del humor muy fino. Entonces esa entrevista quedó muy bacana y pues va a estar en Literatus para que no se la pierdan y vean quién es Fernando Aramburu por si no lo conocen, y si lo conocen para que conozcan un poco más. Esas fueron mis lecturas del mes de abril. Me gustaría que ustedes me comentaran cuáles fueron sus lecturas también para ver qué leyeron o qué no leyeron o demás, y ver también si me animo a leer esos libros. Eso es todo, nos vemos el próximo mes con más lecturas.